El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla Eduardo García Resach, abogado ya retirado, aquí compartiendo con nuestro hermano, amigo y doctor Sullivan, teólogo, que nos viene acompañando en los últimos años y precisamente hace ya un año o dos comenzamos conversaciones teológicas con el doctor Sullivan. Pastor, bienvenido. Gracias, Dios le bendiga y Dios bendiga a todos aquellos que nos acompañan en este diálogo, en estas reflexiones. Muy bien dicho que él diga diálogo, porque acabamos de tener él y yo uno bien bueno antes de empezar el programa. Hermanos, vamos a empezar con la palabra de Dios. Dice en Juan 19, versículos 14 al 15, dice lo siguiente: y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Gracias, Señor, por tu palabra. Ilumínanos, bendícenos en el programa, y así también a nuestros hermanos que están viendo y disfrutando del programa. Hermanos, ya los que han venido siguiendo los últimos programas saben, ya este es el sexto programa en el tema principal de la relación de la iglesia y gobierno-imperio. El programa de hoy lo hemos titulado, dentro de ese tema principal, con la pregunta: ¿qué nos pide el César? Y le habíamos anunciado que íbamos a utilizar, a mí me gusta decir, como decíamos en Río Grande, como excusa, ¿sabes?, como plataforma, como trampolín, este librito, que no porque le diga librito es menos, todo lo contrario, se sorprenderán. Hermanos, lo pueden conseguir en internet. Hace unos meses atrás el pastor Sullivan y yo estábamos hablando sobre todos estos temas, y él me indica que había descubierto este librito. Se publicó este año, a comienzos de año, o sea que está fresquecito. Interesantemente, trae unas preguntas que a nosotros nos movieron a desarrollar este tema grande de la relación de la iglesia y el gobierno imperio. Y así ustedes han visto que hemos ido desarrollando a través de los siglos, a través de la historia, cómo es que la iglesia se ha venido relacionando. No les puedo hacer un resumen de los 5 programas anteriores, pero sí los invito a que vayan a YouTube, a nuestro canal de Alerta Cristiano, y ahí van a ver los 5 programas previos. Miren, se los pueden llevar, cópienlo, guárdenlo, úsenlo para discutirlo en sus iglesias, compartirlo con los pastores, obviamente, primero que nada con los pastores, porque es algo que a nosotros nos ha llamado la atención sobremanera. Hoy, entrando ya al llegar a este punto, nos hemos encontrado con que en el mundo político de Estados Unidos y de Puerto Rico se nos pide que votemos por el menor de 2 males. Tanto en Estados Unidos y como en Puerto Rico se nos dice que si no votamos no tenemos voz, que el silencio es igual a la complicidad y que el no participar es irresponsable. Eso es lo que nos dice el Estado, el gobierno.
Y el autor Bill Crawford, en el libro You Are No Caesar's Friend, nos sugiere que los cristianos hemos empezado a creer que solo el César, el Estado, el imperio, es el que puede proteger lo que es bueno. Y nos pregunta si nuestros hábitos políticos se han alejado mucho del camino de Jesús. Así, por ejemplo, ustedes van a ver una serie de preguntas que nos trae el autor del libro y que a mí me lleva a pensar en la siguiente pregunta. No lo vamos a contestar de inmediato, pero guárdensela. ¿Se ha estado transformando la política en una religión sustituta? O dicho de otra manera, nosotros los cristianos hemos convertido la política en una religión. El pastor me hace una mueca. Dígame, pastor. O lo hago un poco opuesto. O nos hemos convertido nuestra fe a la política. Van viendo todo lo que hay envuelto en este librito y todo lo que nos puede despertar. Hermanos, vean el programa. Nosotros no vamos a decirle a usted que usted tiene que hacer. Sí le vamos a pedir que usted debe reflexionar, debe estudiar la Biblia, debe discutir estas cosas en su iglesia, con sus pastores. Inclusive, todos los pastores en Puerto Rico, de alguna manera, Dios dirá y Dios nos ilumine y Dios nos ayude, tienen que sentarse a hablar de estas cosas. No solamente en Estados Unidos, allá la situación está muy seria. Aquí también. Así que, pastor, usted dirá, ¿quiere empezar por el primer capítulo? Bueno, quisiera hacer la primera observación comentaste la observación que hiciste. Ajá. Que es bien interesante y es verdad. Se asume dentro de la estructura y cuando yo entiendo política como todo aquello que involucra a la sociedad. Sí, se asume. Ok, todo. No hay nada en nuestra convivencia cotidiana que no sea político. Claro, porque eso es lo que el mundo nos ha traído. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ante ese supuesto, me parece que las voces políticas nos dicen que ellos son la voz del pueblo, que es una falsa, pero la iglesia lo ha aceptado. Ay. ¿Ve? Es decir, que los políticos tienen la única porque la voz de la iglesia se ha ausentado en el pueblo. ¿Cómo así, pastor? La voz de la iglesia es el evangelio. La voz de la iglesia es unos estilos de vida, unos principios bíblicos de santidad, de moral, de honestidad, de justicia, procurando el bien por el prójimo, amando al extranjero, al peregrino, etcétera. Son esos principios y lo cualifico teniendo que decir valores cristianos, porque todo el mundo tiene valores, aunque tú seas un ateo, usted tiene valores. Estamos hablando de valores cristianos. La voz de la iglesia es la voz del evangelio, es la vida ilustrada, vivida como sal de la tierra, como luz, como gracia, como esperanza, perdón, misericordia, justicia. Esa es la voz de la iglesia. Entonces, mire qué insulto cuando las estructuras políticas afirmen que ellos son los que representan la voz del pueblo. ¿Y cómo responde la iglesia? Queriéndose unir a esa que es la única voz. ¿Y por qué así, pastor? ¿Por qué la iglesia ha llegado a ese punto? Bueno, buena pregunta y es complejo, pero yo lo describo como un proceso lento, sistemático y muchas veces inconsciente. E histórico. Histórico de la secularización de la iglesia
en la sociedad. Es decir, y parte es nuestra formación. Nosotros le entregamos nuestros hijos, nuestras hijas, al sistema educativo en kinder. Ahí se inicia la tarea evangelizadora del mundo perdido, que forma los valores, los principios y la cultura que en sí van a formar a ese individuo. ¿Quién desempeña esa tarea pedagógica de transformación? ¿Okay? El Estado. Entonces, pero eso no es tarea del Estado, eso es tarea de la familia, de los bueno, de la es que iglesia. típicamente sí, y enseñará esta cosa de Deuteronomio 6, estando tú en tu casa. Se le delega que la confesión que el patriarca ha hecho, el padre, o el jefe de la tribu, ha hecho en esa confesión, Jehová Dios uno es, y solo a él lo adorará. Ahora, esta confesión, ustedes lo van a enseñar estando en su casa, cuando se acuenten, cuando se levanten, cuando estén en el camino. Ponlo en los postales de tu casa, en frontales de tu cabeza, ponlo porque se vea públicamente. Eso casi está ausente en la vida típica de la familia cristiana. Lamentablemente. Entonces, ¿quiénes están educando y formando una mente secular? El sistema de la escuela y la iglesia quiere responder a esa amenaza con 35 minutos de escuela bíblica semanal. Y los partidos valiéndose de los medios, con un internet tan poderoso como estamos viviendo, que lo determina todo, que el ser humano está 4, 5, 6 horas pegado. ¿Cómo es que le dicen los muchachos? Rolling. El dedito, yeah. Y eso está definiéndolo todo. ¿Se habrá quedado la iglesia atrás? Bueno, creo que parte de lo que yo entiendo es el gran problema. Es que no somos ni conscientes del problema. Del proceso. Ni lo pensamos. Sí, amigo, ese proceso o eso es parte de este programa, tratar de crear esa conciencia con el alerta cristiano. Y hacemos una pausa, amigo. Esta es la introducción del programa de hoy. Alerta y estate pendiente porque esto se pone más interesante. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes, amigos, a esta conversación en torno a este libro tan interesante de, ya ustedes saben, You Are Not Caesar's Friend, y el subtítulo, Escogiendo a Cristo sobre la política ansiosa. Interesante ese subtítulo. Pastor, terminamos hablando y le pregunto, ¿cuál es el vehículo de nuestra concientización o concienciación de nuestra realidad? ¿No se supone que sea la Biblia? Sí, las Escrituras. Se supone, porque una cosa es la aseveración típica del buen cristiano. Si uno le pregunta, ¿las Escrituras son palabras de Dios, la fuente de verdad? Sí. Pero si uno le pregunta cuánto tiempo serio usted le da en una semana al estudio y reflexión de esta verdad, y compárale con las horas de novela, las horas en el internet, las horas en el teléfono, las horas con los deportes, ¿en qué altar usted le brinda mayor atención y respeto?
la Biblia no lo es. Pero la fuente de concientización que se nos ha dado ha sido los textos sagrados, la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente, que ilumina nuestras mentes y corazones. El desempeño, yo añadiría el desempeño bíblico, profético, a donde Dios habla y se dirige a uno, se dirige a la sociedad, a la cultura. Y esa voz profética, dirigida por el Espíritu Santo y en continuidad con el texto sagrado. Entonces, esa obra está presente de concientización. El asunto es que en los mayores casos la ignoramos o la deformamos. Pero el Señor no nos ha dejado con medios de hacernos sensibles a los procesos de nuestra secularización, que yo describo como el proceso de nuestra conversión a este mundo y aceptación. Y cuando uso mundo, lo uso de forma amplia, que involucra cultura, historia, política, todo lo que vivimos como comunidad en este mundo. Lo que se ha dado es la palabra y el Espíritu Santo, y la iglesia como una comunidad concientizada, que es llamada a ser portavoz, como luz, como sal, en medio de esta sociedad. Y entonces, pastor, ¿cómo es que la política se ha venido a constituir en la religión sustituta? Porque en efecto eso es lo que estamos viendo. Lo hemos visto en estos 5 y este programa. Bueno, yo creo, como comenté anteriormente, el proceso de nuestra educación secular. Nuestra educación pública, y tengo que decir, no solamente pública, privada también. Sí. Y no solamente privada cristiana. Los maestros de nuestras escuelas cristianas han sido secularizados por su educación pedagógica como maestros. Correcto. Y si no hay una concientización bíblica intencional de conversión intencional por la obra de la palabra y el Espíritu Santo, entonces es complejo a todo nivel. Entonces nuestra formación natural es asumimos las condiciones políticas naturales, cotidianas, las expresiones y deformaciones de los valores en nuestra cultura, los aceptamos y lo entendemos ser el producto natural de nuestra secularización. Entonces, esa es la condición, y yo diría, en mi opinión, es la condición de todo aquello que se llama creyente, que se siente en nuestras iglesias. Su formación no ha sido espiritual, su formación ha sido secular en todos los niveles de la vida de esta sociedad. La intención del Espíritu Santo en conversión, en traernos a Cristo por gracia, es iniciar una tarea de conversión que nos ayude y nos capacite en el proceso de concientización por la palabra y el Espíritu Santo, y la formación de una comunidad, nueva comunidad, que no es política, no responde a otro Señor, no al Señor de la política. Y ahí se espera, en esa vida congregacional que parte de la palabra y de la presencia y dirección del Espíritu Santo, que se va formando, entendiendo esta concientización. Pero típicamente es atípico que esto esté sucediendo. Entonces, nuestra formación secular aceptamos como normal todos los elementos políticos. Correcto. Y que como cristiano es natural para mí participar, apoyar, asumir un partido, porque esa es mi formación secular desde la cuna. Entonces, es en cierto sentido contra natura, uno, especialmente en Puerto Rico, no asumir posturas políticas. Sí, es contra el deporte natura. nacional. Exacto, y es contra natura, porque nuestra natura ha sido formado por el mundo secular, no por la palabra. Porque el sistema desde nuestra infancia. En ese desarrollo, pastor, estoy pensando, típicamente, me pongo como ejemplo, por así usar un sujeto,
me desarrollo como adolescente, en un momento dado me convierto, pero como que esa conversión fue en esa línea de tiempo un acontecimiento más, pero seguí secularizado. No me desarrollé como un cristiano bíblico. Es el oxígeno que yo respiro. Es lo más natural en el mundo. Es mi secularización. Es la pecera en que yo vivo. Lo que quiere decir entonces que el efecto de la evangelización en Puerto Rico, voy a usar a Puerto Rico como ejemplo, no es permanente, va y viene, es débil. Selectivo. ¿Quién se aprovecha de eso? El imperio, Sí. el mundo, Es seguro, porque nuestra el reino del concientización es una amenaza al Estado. Claro, al que lo estado es. de la secularidad, el Estado político. Los sistemas políticos no son amigos de la fe cristiana. Porque la fe cristiana supuestamente representa los principios, valores y propósitos del Señor de Señor y Rey de Reyes. Se llama Jesús, el resucitado que volverá a establecer su reino. Y eso es la amenaza constante al Estado establecido por el poder y el Señor del pecado. Y la Iglesia ha asumido que el Estado en alguna forma es neutral, como el Estado representa y le interesa los principios y los valores del Evangelio. Mire lo que se ha creído. Entonces, porque ese es el aire que consumimos, lo que dominamos, lo que conocemos. Entonces, si no se da una obra del Espíritu Santo que nos amonesta, que nos inquieta, que nos sacude para despertar del sueño que estamos viviendo, de la mentira que estamos viviendo, ¿por qué? Porque nos hemos alejado de las palabras. Y es triste, soy de la opinión, que en vez de la Escritura ser nuestra fuente, nuestra iglesia, lo que es la fuente, es mi experiencia espiritual, es mi gozo. Si algo particular, personal. Mis emociones. Entonces, en una sociedad postcristiana, secular, que se define hoy, más que antes, por el psicoanálisis emocional, porque no hay verdades absolutas. Toda verdad es una construcción social o económica o política, ¿ok? Pero es individualista, porque no se reconoce, se rechaza la fuente de toda verdad, la Escritura. Y como hemos sido formados por esta sociedad secular, nosotros hemos aceptado esos criterios y condiciones como cristianos. Los hemos aceptado. Si es natural, si lo que estamos viviendo es respirando, que la excepción es la presencia de la palabra, la convicción interna del Espíritu Santo en la transformación de nuestra mente, ¿no? Porque la transformación de nuestras experiencias y emociones vienen de la transformación de nuestra mente. Pastor, ¿y qué sucede entonces cuando un cristiano entiende que debe participar del sistema político, que se debe envolver en el partido, en un partido, en el que sea, porque él entiende que como cristiano está llamado a ser sal y luz en el mundo político? Note cómo se le ha añadido al texto bíblico para acomodarnos a la secularización en el mundo político. En el mundo político. Ok, ahora en el porque es parte del mundo ahora donde el digo, cristiano está inmerso. Sí, es decir, el mundo en que vivimos todo es político, pero cuando se usa político de otra categoría específica, Claro. entonces es otro punto. En ningún lugar en la Biblia me dice que como cristiano yo tengo que injertarme en esa estructura, función de César. La Biblia me llama que en el mundo que es político,
¿ok? En el sentido más genérico. La polis, correcto. No hay otro mundo en que vivimos. Tenemos que estar presentes, una voz, un testimonio, un ejemplo, luz. Pero lo hemos bautizado utilizando malmente la Biblia, que el reclamo bíblico es que yo debo estar injertado en el sistema de César, impactar y cambiar las leyes, los principios del Estado político. Yo no encuentro en ningún lugar eso en la Biblia. Me llama a orar, a respetar, a obedecer la ley, y por ahí sigue. En ningún lugar como embajadores de Cristo yo soy llamado a participar en las estructuras políticas del imperio de César, porque yo no soy ciudadano de ese imperio. Yo soy ciudadano aquí del imperio, el reino de mi Señor. Terminamos con esa expresión del doctor Sullivan, muy interesante. Alerta Cristiano, hacemos una pausa. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De nuevo con ustedes, amigos, y aquí enseguida le pregunto al pastor Sullivan: pastor, ¿y qué pasa cuando el pueblo, cuando el votante encuentra que hay un buen candidato, inclusive un candidato que se identifica como cristiano? ¿Vamos a evitar eso? Bueno, yo preguntaría, un buen candidato, ¿en qué aspecto de la política? Porque se presenta como candidato. Ok, porque yo entiendo que todo nuestro ambiente cotidiano es político. Y en eso el cristiano es llamado a tener un impacto cotidiano en ese mundo político, sin duda. Sal y luz. Viendo el mundo político como el concepto polis. El polis es el mundo. Okay. A eso somos llamados, sí. Y necesitamos que cada creyente sea un buen ciudadano. Pero ese candidato se me presenta como candidato de un partido. Exacto. X. Y ese candidato va a tener que tomar un juramento que cancela su identidad cristiana. ¿Por qué? Porque tú no puedes servir a dos señores. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando tú te comprometes en defender, proyectar y promover y honrar en la plataforma de tu partido, a donde 80% de esa plataforma es inmoral, tú te comprometiste con César. Aun cuando había un 20% no importa, de valores. El 20% de valores no le toca al Estado promoverlo. Es al cristiano. Y es contra la naturaleza y los intereses del Estado promover esos valores. Y lo que típicamente se hace en el sistema político con esos valores, se redefinen. Se redefine justicia, se redefine amor, se redefine paz, ¿ves? A los criterios seculares de esos conceptos. No se incorporan las definiciones y los intereses bíblicos de esos mismos conceptos. Uh-huh. ¿Ves? Una cosa tan sencilla, la verdad. Uno de los indicadores demoníacos de la sociedad demoníaca es la mentira. ¿Y qué permea en ese mundo de César? Violencia, mentira. Y ante esas mentiras del partido, ese hermanito que ama a Cristo y quiere servir como político,
se mantiene silencio porque es su partido que está hablando y él prometió ser leal a ellos, aunque él sabe que están mintiendo, están robando, son inmorales. Él se calla porque su lealtad cambió a servir a César y no al Señor que profesa ser cristiano. Yo diría a lo que usted acaba de decir, ouch. El pastor nos está dando duro, hermanos, y nadie aquí puede decir que él está equivocado. Usted y yo sabemos cómo se mueve el ambiente político, usted y yo sabemos que ese es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, en la política. Lo que me costaría, lo que tengo que preguntarle, pastor, entonces, ¿cuál es la alternativa que yo tengo como cristiano? ¿Dejarle el espacio al que no lo es? Es que nos dejamos el espacio. Nosotros no podemos dejar el espacio si vivimos en él día y noche. El asunto que hemos confundido... asumir otra postura. Bueno, el asunto es entender que el lugar de nuestro desempeño en el polis es la sociedad en la cual somos parte. Y ahí está inmersa, o se supone, la iglesia. Esa es la función y la identidad de la iglesia. Correcto. Es el medio de ese polis. Y que la iglesia dé un ejemplo vivo de lo que el evangelio nos pide. Seguro, que viva como luz, como verdad, que viva de una forma bíblicamente moral, que sea ejemplo. El asunto que tristemente en muchos casos en Puerto Rico, el testimonio de lo que se llama iglesia está por el piso. El público en nuestro polis, en nuestra vida cotidiana, no le tiene respeto a lo que se llama cristiano en Puerto Rico. Muchos lo ven como un relajo, lo ven como un asunto emocional, un asunto de tradición, hasta un asunto cultural. ¿Ve? Y lo despachan de esa forma. Entonces, ¿cómo es que nuestra sociedad puertorriqueña, cómo se ha desaparecido en muchos círculos la autoridad y respeto a la iglesia o al cristiano? Estoy hablando con un oficial del gobierno, estaba en unas gestiones de que tenía que hacer, y entonces en la conversación surge que lo que yo tenía como un ejemplo de un buen pastor, la persona responde y me dice, pero espérate, ese es el pastor tal, que trabaja conmigo. Sí, ese es el embustero, hipócrita más grande que hay. Él es esto y esto. Y yo he trabajado con él con años. Y que él se atreva aquí en el trabajo a decir que es cristiano. Él se pasa como pastor, pero es un hipócrita, es un embustero. Y yo me puso el rojo, porque con mi estudiante en el seminario, este pastor, líder espiritual, vocabulario espiritual. Pero cuando me encuentro con el compañero de trabajo en la empresa, y cuando yo no sé cómo llegó el nombre, pero, wow, ¿qué es el testimonio suyo de sus vecinos que lo están velando? El testimonio al polis, a ese mundo político cotidiano en que nos encontramos en la universidad, con la facultad, con la administración, con los estudiantes. Ese es el foro político del cristiano, que brega y se enfrenta con la lucha cotidiana, el dolor, la tristeza, la pobreza, la injusticia, el abuso, la soledad. Ahí es que Dios ha implantado la iglesia en Puerto Rico, a ser embajadores a esa política cotidiana de cual... A presentar una alternativa superior en términos de cómo vivir. O sea, y ahí me temo que estaríamos entrando en algo que el autor del libro menciona, que dice, ¿cómo es que el miedo conforma la devoción política?
como que la política partidista agarra el miedo y lo utiliza para amarrarnos o cautivarnos en la participación político-partidista, porque probablemente la iglesia como tal no ha logrado satisfacer lo que todo ser humano necesita. Bueno, primero yo observaría los que producen el temor, el peligro, es la estructura política. Ellos generan eso. Por eso, pero ¿qué hace la iglesia ante eso? Bueno, se presenta como una alternativa más. Bueno, primero que no reconocen que los que están generando este problema es, y note, ese partido. Correcto. Entonces, mi partido lo va a arreglar. Correcto. No es la presencia de la iglesia siendo iglesia. Que la solución política con mayúscula se resuelve con otra mayúscula de otro partido. Y caemos que son los mismos que producen el mismo problema. El juego político. Ante la ausencia y el vacío de la opción de la iglesia. Que se supone que el amor echa afuera todo temor. Pero uno necesita vivir en una comunidad de esperanza, en una comunidad que conoce que este mundo y sus políticas no son la última respuesta. Que estas son manifestaciones de su pecado, de su rebelión, de su apostasía contra Dios. Y que la comunidad llamada la iglesia vive como una colonia en exilio en este lugar, pero que vive para responder a la vida cotidiana con la política del polis, de todo este mundo. Pero la iglesia que desconoce la palabra, o la conoce pero no la cree, es ansiosa. Pablo escribiendo la carta a los tesalonicenses hablando de la segunda venida de Cristo, la comparte con la motivación que estén en paz. Que no es que se atemoricen, que Cristo ya viene, mira, ya está por ahí, ¿qué vamos a hacer con esta antigüedad? Estate quieto y conocer que yo soy Dios. Correcto. Pero como leemos la Biblia, no lo creemos, permitimos que nuestra formación secular, los valores y la falta de fe y esperanza, que nosotros tenemos la solución, etcétera, sean los que nos definan nuestras emociones, nuestra forma de pensar. Dejamos de ser cristianos. O sea, pastor, que si la iglesia de verdad viviera eso, entonces el político no me agarra con el miedo. Exacto. Porque yo estoy tranquilo. Mi voto sería distinto o mi participación sería distinta. Y claro, todos sabemos, amigos, que el político utiliza el miedo para la manipulación. Y no vota por mí porque yo voy a resolver este problema. O vota por mí porque, mira, si tú no votas por mí va a ocurrir esta otra cosa. O sea, el uso del miedo se ha convertido... Señores, y lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo en Puerto Rico. O sea, no, aquí vamos a ser honestos. O sea, no es nuestro Puerto Rico nada más. Y no es partidista. Y no es partidista. Es la naturaleza de la condición política. Política, correcto. Así que, pastor, lo otro, obviamente me queda otro segmento todavía en el programa, pero aquí hay un llamado serio a la iglesia en el sentido de desarrollar esta conciencia, amigos, porque realmente lo que el libro pretende es que nos presentemos estas preguntas diariamente en nuestra vida de iglesia. O sea, ¿cómo yo crezco en la palabra? ¿Cómo yo adquiero una mayor conciencia de cómo cuando yo cambio mi vida en el evangelio y vivo los valores? Al pastor no le gusta que yo diga valores. Valores cristianos. Los valores cristianos, la cosa cambia, pero es vivirlos de verdad. No es decir que soy cristiano, es actuar como cristiano. De esa manera podríamos exigirle a nuestros políticos: no, papá, conmigo no te metas. Y ahí entonces el cristiano establece el reino de Dios. No, pastor.
O sea, de la otra manera se ve como que no escógete entre el mundo político y mira, la iglesia no te está resolviendo tus temores, ¿ves? Así que hacemos una pausa, amigos, y enseguida vamos al cuarto segmento. Alerta, cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. De regreso con ustedes, hermanos, amigos. Como ustedes habrán visto, apenas estamos todavía en el primero o segundo capítulo del libro, pero es porque, hermanos, cada situación que traemos nos trae otra. Así, por ejemplo, le pregunto al pastor, después de tres secciones del programa, pastor, ¿sigue siendo el Señor el Señor? ¿Por qué pregunto esto? Cuando la iglesia se deja dirigir por un sistema político que funciona a base de miedo, cuando un sistema es un sistema político que parte de la premisa que lo que la iglesia no le resuelve al cristiano, el sistema político se lo va a resolver. Que partiendo de esas premisas crea todo un temor y una urgencia y una ansiedad política que provoca que el cristiano se envuelva a votar matizado por el miedo. Ustedes ven lo que es votar de esa manera, hermano. Si nosotros los cristianos tuviéramos, como plantea el pastor Sullivan, en paz, con un desarrollo bíblico, no tendríamos que estar votando con miedo. Ah, pastor. Bueno, yo te diría, no tenemos que votar por miedo. Corrijo. Es decir, que creo que la Escritura me parece bien clara y tajante que Cristo es Señor de la historia, es Señor de quienes somos y el Señor de nuestro futuro. Que el reino de Dios no es una utopía, porque en el concepto de utopía nunca se logra. Siempre sigue frente de ti, nunca lo logra. Correcto. No, el Señor y la fe cristiana en nuestros conceptos de historia y historia redentora tiene un principio, un desarrollo progresivo y tiene un telos, un fin a donde Dios vendrá a establecer su reino. Entonces, cuando el creyente pierde fe, cuando no cree en esa esperanza, en esa promesa, que Dios sigue siendo Señor de nuestra historia. Él está en su sabia voluntad permitiendo este desorden de la expresión del pecado.
¿Ve? Pero Él está en medio de nuestra sociedad. Se hace presente a través del Evangelio y la iglesia, pero cuando la iglesia se hace ansiosa, tengo unos hermanos que daba en cuenta, me llama y dice, Olga, tú tienes que ir al mercado ahora y tú tienes que comprar esto y esto y esto y prepárate para esto, porque estamos en los fines de los tiempos y tenemos que entonces almacenar comida, tenemos que almacenar agua y siempre con una ansiedad y me llama siempre con una, mira, esto está terrible. Mi hermano en Cristo que nunca vive en paz. Porque las circunstancias lo están manipulando. Correcto. Y los que creen esas circunstancias son nuestros propios proyectos políticos. Entonces, ¿cómo en medio de todo esto estar quieto y conocer que yo soy Dios, yo soy Señor? Amén. Eso no ha cambiado, pero necesitas creer. Ahora, que sí, y aquí tengo que reconocer que sí, como seres humanos, todos expresamos temor. Temor es una condición necesaria. Estoy hablando de un temor que nos domina, que nos enferma. De eso es lo que estoy hablando. Una deformación de la importancia del temor en nuestras vidas. ¿Ve? Y entonces aquí el creyente, creo, procura, se encuentra en la Escritura en un equilibrio de gracia y de paz. Señor, puedo tener paz en la tormenta. De eso es lo que se trata. Pero esa es obra del Espíritu Santo que viene del conocer y creerle a la palabra. Que estos que han creado esta condición de crisis, de temor, de terror, de hambre, de escasez, etcétera, este es su proyecto político. Esto no es un accidente, esto es un proyecto histórico de destrucción, de temor para manipular. Y aquí la iglesia vive en el temor de creer que los que han creado estos sistemas de escasez, de pobreza, de opresión, son los mismos que lo van a resolver. Correcto. Entonces, esto es una tragedia para la iglesia. Que la iglesia, ¿cómo puede ser ese faro en medio de esta oscuridad? Amén. De paz, misericordia, amor, servicio a nuestro prójimo, respeto al gobierno. La palabra nos llama a respetarlo, respetar la ley, etcétera. Pero también hablar palabra de verdad a los que nos gobiernan. Voy palabra a agarrar como esa profeta. palabra, pastor. Usted acaba de mencionar la palabra respeto. La palabra nos llama a respetar, pero hemos visto cómo del respeto se abusa. O sea, del llamado respeto. Porque si yo estoy dialogando con usted, pastor, por ejemplo, y chocamos, y usted me dice, García, pero es que tú no me respetas. Y yo, bueno, lo que pasa es que usted no me puede implicar que yo tengo que tolerar todo lo que usted me está diciendo, cuando el respeto es otra cosa. ¿Usted no cree? ¿Acaso no nos está pasando eso? Que hemos dejado de ser conciencia porque tenemos miedo o temor a que nos confronten con que ustedes son intolerantes, ustedes no respetan. Hay un problemita con la palabra respeto. Bueno, y en este caso, en el contexto de tolerancia, hemos deformado lo que es respetar. Ajá. ¿Cómo yo voy a respetar tus posturas si es inmoral? Según mis valores como cristiano, esa conducta es inmoral y en la misma sociedad secular se reconoce por mucho que es inmoral. Correcto. Y tú esperas, usando la excusa de tolerancia. Y mire, la Escritura no me llama a tolerancia, no, me llama al amor. La tolerancia respeta tu lugar y momento para tú expresarte. Tú puedes hacer la poca vergüenza más grande y nuestra sociedad tolerante dice, bueno, tengo que darte este espacio. Pero esa tolerancia es distinto de la exigencia cristiana de amor. Yo no soy llamado a tolerarte. Mi criterio ético, moral es superior. Yo soy llamado a amarte. Soy llamado a ser justo contigo. Sí. Soy llamado a cuidarte
tener empatía, simpatía contigo, aunque estoy en desacuerdo con tu conducta moral. ¿Por qué? Porque soy llamado a amarte. La tolerancia no requiere amor. Y inclusive hablando del político, pastor, si yo lo voy a respetar, es en lo bueno que él plantea, no en lo malo. Porque entonces, ¿qué clase de conciencia ejerce la iglesia sobre la polis? El concepto, el contexto de la vida. Pues me quedo callado porque te tengo que respetar. No. O sea, sigue para adelante haciendo todas las cosas falsas que hace o indignas o inmorales. Porque yo te respeto. Entonces, ¿dónde confrontamos el mal? Ahora, yo le he preguntado de vez en cuando colegas en el mundo universitario, ¿usted exige respeto? ¿Usted me respeta o respeta al cristiano? No, por eso son unos ignorantes que... entonces usted sí exige respeto por su inmoralidad. Correcto. Es como un compañero entra a la oficina y está, mire, hablando mal de los pentecostales, esos evangélicos son estos, son aquellos, que son aquellos, mire. Y entonces cuando él se siente, yo le digo, profe, compañero de oficina, yo he entendido que usted se presenta y me ha dicho que usted es una persona tolerante. Sí, seguro, la tolerancia. Tú acabas de entrar por esta puerta ofendiéndome, hablando peste de cristiano. Tú sabes que yo soy cristiano, evangélico. No, Sullivan, tú eres diferente. No, espérate. Tú te llamas tolerante. Tú eres muy intolerante. Y tú no lo quieres reconocer. ¿Ves? Tú escoges con quién tú quieres ser tolerante. Claro. Y yo entiendo que tus expresiones, aunque no son dirigidas personalmente a mí, pero yo quiero hacerte consciente que yo soy cristiano. Pero tú eres diferente porque tú eres cristiano. Pero tú metiste a todos los cristianos en lo que tú acabas de ser. Entonces, yo espero que tú vivas fiel al supuesto que tú eres una persona tolerante. ¿Y qué de esa misma persona que ni siquiera tolera la existencia de los cristianos, la existencia de la Biblia? O sea, le falta el respeto. O sea, no puede ser de un solo lado. Pero ahí vemos la inconsistencia del credo de la tolerancia secular, que no la viven, ni la creen. Correcto. La manipulan. Y más aún también me duele y me preocupa mucho a veces la misma intolerancia entre nosotros mismos los cristianos. Seguro. No se puede decir, míralos cómo se aman. No, míralos cómo se aman. No se están amando, no se están respetando, no están teniendo estos diálogos confrontativos. Sí, pero ¿acaso eso no es lo que pide el Señor, que confrontemos la verdad, la mentira con la verdad? Sí, pero aquí yo haría la observación que en el diálogo del Nuevo Testamento, los evangelios, la crisis de identidad de vivir como pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, se da con dos estructuras de poder que amenazan ese pueblo que llamamos iglesia. La más obvia es César. La más obvia es el gobierno secular. Pero lo que se ignora, pero que en los evangelios no se ignoró, fue la amenaza de la institución religiosa, que fue el judaísmo y el Sanedrín. Que esos, ¿quién los puso en la cárcel? No fue el Imperio Romano, fue la estructura religiosa del judaísmo. Y cuando lo despacha de la cárcel, le dice, mire, no se vaya más a predicar y a hablar en el nombre de este Jesús. Y ellos preguntan, ¿a quién es mejor obedecer? ¿A Dios? ¿A los hombres? Entonces, la amenaza que vive la iglesia, en mi opinión hoy, no ha cambiado.
no creo que se debe de reducir a César y la iglesia. No. Es la institución iglesia religiosa y la institución del imperio que funcionan en muchas cosas en armonía contra la iglesia, que es un ente distinto, único, que es la iglesia. Sí. Y aquí tenemos que tener cuidado de no confundir el uso de iglesia con mayúscula con instituciones, organizaciones religiosas, aunque Los sean concilios, evangélicos. correcto. Exacto. Porque muchas veces, tristemente, ellos se han secularizado tanto y responden de la estructura del poder del Estado. Pastor, el ejemplo lo estamos viendo en Puerto Rico, un concilio que apoya a un determinado candidato político, se pone como quien dice frente al resto de los concilios que no apoyan a ninguno. O sea, aquí ya estamos viendo una fisura muy seria. O el en la alcalde iglesia. que le ofrece dinero al pastor para su iglesia y el pastor le dice a la congregación, aquí vamos a votar por fulano. Correcto. Porque él nos va a dar esta propiedad por $1 y tenemos que apoyarlo. Es decir, que ahí dejamos de ser pastor, somos embajadores del otro reino. Correcto. Hermano, el pastor trae un punto muy serio y lo vimos en las pasadas elecciones. Vimos pastores predicando que había que votar por determinado alcalde, candidato a la alcaldía, porque le había echado brea en el camino a la iglesia. Yo mismo recibí llamadas de hermanos cristianos de distintos municipios puertorriqueños, donde me dijeron, mira, el pastor el domingo dijo esto y esto y esto y esto. Eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser, porque entonces eso afecta a la unidad de la iglesia. Ese es el pastor de los lobos. ¿Sí? Dejó de ser pastor de ovejas. Correcto, correcto. Representan los intereses del Estado, Sí, de César. y lo otro es recurrir a la necesidad del político para cubrir una necesidad de la iglesia, cuando la propia iglesia debe procurar tener el dinero para cubrir sus proyectos de iglesia. O sea, ahí es otra cosa que en el próximo programa podemos mencionar, hermano. Sullivan, pastor, le agradezco mucho. Realmente, hermanos, como ustedes se fijan, es una conversación en todo el sentido de la palabra. A veces el pastor me provoca a buenos pensamientos y a buenas preguntas porque nos mueve, y el Espíritu Santo está presente, hermanos. Nos ayuda mucho en estas cavilaciones, si se puede decir, esta búsqueda de lo mejor en Cristo Jesús, hermanos. Alerta, hermanos, si pueden adquirir el libro, adquiéranlo. Si no, pues sigan pendientes y tomen los programas de nuestro YouTube, ¿ok? Pastor, gracias. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Saludos, hermanos. Alerta cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.